Hola jóvenes, hoy hablaremos de lo que son los triángulos y propiamente vamos a hablar de sus propiedades básicas, es decir, las relaciones que se cumplen entre sus elementos, puede ser entre sus ángulos y lados, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces esta primera propiedad que nos habla de los ángulos interiores de un triángulo, ¿no? Voy a indicar la medida de este ángulo interior como alfa, la de este otro como beta y la del tercer ángulo interior como teta, ¿de acuerdo? Entonces, con la medida de esos tres ángulos se cumple lo siguiente. Dice la propiedad que la suma de estos tres ángulos va a ser igual a 180 grados, ¿de acuerdo? No olvidar que trabajamos en grados sexagesimales, ¿no? Entonces, la suma de esos tres ángulos siempre nos va a dar 180 grados. Entonces esa sería nuestra primera propiedad, ¿de acuerdo, jóvenes? Ahora veamos la segunda propiedad que nos habla de sus ángulos exteriores, ¿de acuerdo? Voy a marcar la medida de este ángulo exterior como, digamos, X, esta medida como Y, y esta medida del tercer ángulo exterior como Z. Entonces con esos ángulos también se va a cumplir la siguiente propiedad. Dice esta propiedad que la suma de esos tres ángulos exteriores va a ser igual a 360 grados. ¿De acuerdo, jóvenes? La suma de esos tres ángulos equivale o es igual a 360 grados. Ahí tenemos entonces nuestra segunda propiedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, nuestra tercera propiedad dice lo siguiente, jovencitos. Si usted conoce la medida de dos ángulos interiores, digamos este ángulo y este ángulo, ¿cómo se relaciona con la medida de este ángulo exterior adyacente al que no estoy considerando? O sea, este ángulo exterior lo voy a llamar Y, digamos, ¿ya? Eh, Mira, la medida de estos dos ángulos interiores y el ángulo exterior no adyacente a ellos cumplen la siguiente propiedad. Dice la propiedad que el ángulo exterior no adyacente a esos dos interiores, o sea, en este caso Y, es igual a la suma de las medidas de estos dos ángulos interiores no adyacentes a él, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, en la figura sería el ángulo exterior Y es igual a la suma de estos dos interiores, o sea, igual a alfa más beta. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Esa sería nuestra tercera propiedad. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y ya tenemos entonces tres propiedades que vamos a manejar al resolver los problemas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Tengo acá un caso especial, ¿ya? Yo tengo un triángulo rectángulo y conozco dos ángulos interiores. O voy a relacionar estos dos ángulos interiores, ¿de acuerdo? Lo llamo alfa y beta. Son las medidas de los dos ángulos interiores. Si yo ya conozco que esto es 90, y me baso en la primera propiedad, dice que la suma de los tres ángulos es 180 grados. Entonces, ¿qué concluyo acá? Que si yo tengo un triángulo rectángulo, esta medida es 90, entonces la suma de estos dos ángulos interiores, ¿de acuerdo, jóvenes? De los dos agudos, va a ser igual a 90 grados. Este es un caso especial de la número 1, ¿de acuerdo? En todo triángulo rectángulo, la suma de los dos ángulos agudos es igual a 90 grados. Muy bien. Hasta acá hemos hablado de propiedades que se relacionan con los ángulos. Vamos a ver esta propiedad que nos va a relacionar los lados de un triángulo. ¿De acuerdo? Ya, lo primero que voy a ver, digamos acá en el gráfico, si usted observa, esta medida es
menor que esta medida y esta medida es menor que la medida del lado C. Entonces vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Puedo observar que el lado A es menor que la medida del lado B, ¿de acuerdo? Y esta a su vez es menor que la medida del lado C. Estoy hablando de longitudes, ¿de acuerdo, jovencitos? Ya. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar lo siguiente, mira, al lado A se opone este angulito interior alfa, ¿de acuerdo? Al lado B se opone este angulito interior beta, ¿de acuerdo, chicos? Y al lado C se opone este ángulo interior teta. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Allá también se va a cumplir lo siguiente, ¿ah? Acá observo que a menor lado se opone menor ángulo. Esa es la relación que vamos a obtener. Por lo tanto, si hablo de ángulos, el ángulo A, alfa es menor que el ángulo beta y el ángulo beta es menor que el ángulo teta. ¿De acuerdo? Ya. Pero ahora, ¿cómo relaciono los tres lados? Ah, ya. Esto se llama la propiedad de la existencia de un triángulo, ¿ya? Entonces, con los tres lados se va a cumplir lo siguiente. Digamos que escojo el lado de dimensión media. Entonces, esta es la que tiene menor longitud, esta es la que tiene mayor longitud y B es la que tiene longitud media entre ellos, ¿ya? Entonces, con ellos puedo establecer lo siguiente. A ver, dice la propiedad de la existencia de un triángulo que la medida de un lado está entre qué intervalos, jóvenes. La medida de un lado es mayor que la diferencia de los otros dos lados. En este caso C menor que menos A, porque C es mayor, no te olvides. Y acá sería, este lado es menor que la suma de esos dos lados. Entonces, para que un triángulo exista, la medida de un lado tiene que ser mayor que la diferencia de las otras dos, pero menor que la suma de los otros dos. ¿De acuerdo? Entonces esto sería nuestra propiedad que relaciona los lados de un triángulo. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo sería con otro lado? Profe, si lo tomo, digamos, a C, ¿ya? Ah, ya, entonces C va a ser mayor que la diferencia de los otros dos. O sea, B menos A. ¿Cierto, chicos? Pero menor que la suma de los otros dos. En este caso sería B más A. ¿De acuerdo, jóvenes? Para todos, ¿no? Ah, ya, profe, y si hago con A. A ver, tú mismo, a ver, ¿cómo sería con A? El lado A sería mayor que la diferencia de los otros dos, o sea, C menos B. Pero menor que la suma de los otros dos, que C más B. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar. Esta propiedad de la existencia de un triángulo dice que el lado de un triángulo, la medida del lado de un triángulo es mayor que la diferencia de los otros dos, pero menor que la suma de las otras dos. Entonces, jovencitos, hasta ahí tenemos nuestras propiedades básicas, ¿de acuerdo? Propiedades básicas que se cumplen en un triángulo.